Me gustaría hoy hablaros de la educación de los afectos. Es verdad que todo hemos de educarlo en nuestra vida, porque una cosa sin educación suele ser una cosa que le falta limar, le falta sacar lo mejor de nosotros mismos. Y para saber lo que son los afectos, yo diría que hay como tres conceptos que son importantes conocer en profundidad. Primero, son las pasiones. Los hombres tenemos pasiones, es decir, sentimos cosas, y esas cosas que sentimos se pueden dividir, la filosofía las divide en dos apartados. Uno es lo que llama el apetito concupiscible, que son esas cosas que provocan en nosotros placer y por lo tanto nosotros las buscamos porque ese placer nos da gusto. Y luego también hay otro que es el apetito irascible, que es el bien, pero es un bien que es arduo de conseguir. Son esas cosas buenas, pero que nos damos cuenta que nos cuesta trabajo. Así como, por ejemplo, pues el contemplar una cosa bella, o el beber una cosa que está rica, o padecer una caricia o un beso. Son cosas que nos provocan un cierto placer. Sin embargo, también hay otras pasiones que lo que hacen es que hemos de conseguirla a base de un esfuerzo. Ya los filósofos dividen varias pasiones. Hay en concreto 11 pasiones. Supongo que se puede hacer más o menos, pero es simplemente para tener una orientación primera. Las pasiones del apetito concupiscible, es decir, aquellas que nos provocan placer, están la alegría o el gozo, la tristeza, que es lo contrario, la falta de eso, el deseo, la aversión o el aborrecimiento, y el amor y el odio. ¿Veis? Estas 6 pasiones provocan en nosotros el placer, o la falta de ellos nos provocan ese dolor o esa tristeza, como hemos dicho ahí. Sin embargo, las irascibles son la esperanza, que es que yo espero y luego el bien viene después. Está también la desesperación, que es lo contrario. Y por otro lado está también el coraje, el miedo y la ira. Bueno, quería darle vueltas a esto fijándonos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es una persona que no solo tiene inteligencia, por supuesto, tiene la inteligencia divina, pero también tiene una inteligencia humana que va creciendo con el tiempo, como nos dice el Evangelio. También Jesucristo tiene una voluntad que Él lo pone al servicio de cumplir la voluntad de su Padre. Y por lo tanto es un esfuerzo que tiene que hacer. Pero en la vida de Jesucristo no solo vemos inteligencia y voluntad, sino que también vemos corazón. El Señor tiene corazón porque experimenta las pasiones. Las pasiones en sí mismas, como los afectos, no son ni malas ni buenas. Depende de lo que nosotros hacemos con ellas. Si yo cojo una pasión y esa pasión la utilizo para mi propio beneficio egoístamente, pues me hace y me llevará al pecado, o me llevará a la falta o al egoísmo de pensar solo en mí. Si resulta que esa pasión a lo que me lleva es a la entrega, a darme a los demás, a servir, a lo que el Señor dice con sus propias palabras: no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida como rescate para muchos. Pero en la vida de Jesucristo vemos que desde muy pequeño ya Él tiene esas pasiones, experimenta esas pasiones, como por ejemplo la sorpresa cuando su padre y su madre lo buscan en el templo, pero no sabía, es que yo tengo que estar en las cosas de mi padre. O por ejemplo más tarde, cómo escucha a su madre cuando le dice no tienen vino en las bodas de Caná. Y el Señor pues acude, aunque parece al principio que no va a escucharlo, pero sí, el Señor se da cuenta de la necesidad y acude a esa necesidad. Por ejemplo, también me quería referir y fijaros pues en la pena que el Señor siente ante las muchedumbres, que dice Él que estaban como ovejas sin pastor, y su corazón se siente apesadumbrado y le dice a los apóstoles: pedid al maestro de la mies que envíe obreros para su mies. Y más tarde, por ejemplo, en otros momentos tan fuertes como, por ejemplo, como su conmoción ante aquella curación de aquella mujer, la hemorroísa, que tenía un flujo de sangre, y el Señor se da cuenta y se da la vuelta. Y son sentimientos, son pasiones que el Señor tiene. Y como, por ejemplo, pues el Señor llora ante la dureza de Jerusalén y de sus líderes, los fariseos y los escribas, y como luego también llorará ante la muerte de su amigo Lázaro.
Y por eso me parece que estos sentimientos son muy importantes. También se llena de ira santa, cuando expulsa a los mercaderes del templo que han convertido su casa en una cueva de ladrones. Y luego, por último, quizás esos sentimientos que tiene en la pasión, fundamentalmente en la oración en el huerto, que él mismo dice que siente miedo, que siente angustia, que siente ese dolor por lo que va a venir. Y por último, pues esa pasión también de misericordia cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, vemos que el Señor está lleno de afectos, pero esos afectos Él los encauza, Él los canaliza hacia la voluntad de su Padre. Yo por eso querría dejar como dos cosas que me parece que puede ayudarnos para que nosotros eduquemos nuestras pasiones, nuestros sentimientos y nuestros afectos. La primera es que tenemos un temperamento y un carácter. El temperamento es algo que nos viene dado muchas veces pues por lo que nosotros hemos recibido de nuestros padres, por lo que nos han enseñado en la educación que hemos recibido. Y otras cosas es el carácter. El carácter es lo que yo hago con lo que yo he recibido. Yo me gusta poner el ejemplo de, fijaos, es como si tú tienes ladrillos. El temperamento de cada persona es diferente. Los ladrillos tienen forma diferente. Hay ladrillos cuadrados, rectangulares, redondos. Lo importante es que con ladrillos diferentes se pueden construir pues cosas diferentes, y tu carácter es lo que tú construyes. Con los mismos ladrillos se puede construir un cuarto de baño o una catedral, todo depende de cómo lo hagas. Quería también que viéramos, y me parece que este es el título de esta pequeña reflexión, es lo que hay entre el jinete y el caballo. Esa maravilla cuando se ve un rejoneador, que ves al jinete y al caballo, y ahí es donde está la razón, así lo decían los filósofos antiguos. Vemos la pasión que tenía esa unidad entre el caballo y el jinete, que llega un momento que son como uno. La fuerza del caballo serían las pasiones y la inteligencia, la razón sería el jinete. Cuando van unidos llevan una belleza y una maravilla. Quiero acabar con aquello que contaban, dicen unos que viene de Gandhi, otros que viene de Lao Tse, aquella idea de que hemos de cuidar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos llevan a expresarse en palabras, y esas palabras también se expresarán en acciones. Esas acciones, si son buenas, se provocarán nuestras virtudes, y si son malas, nuestros vicios. Y los vicios y las virtudes desembocarán en nuestro carácter, y el carácter determina nuestro destino. Qué lejos llega un simple sentimiento, un simple pensamiento. Pídele al Señor que tus pensamientos sean, como dice San Pablo, tener los pensamientos y los sentimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga a todos.